Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenos días. Este día domingo es un día de bendición. El profeta Jeremías dijo: nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. Damos gracias a Dios por este día tan especial. Amados hermanos, quisiéramos estar unidos en persona adorando al Señor, pero por motivo de que ya sabemos lo que estamos viviendo, no solamente en nuestra ciudad, nuestra nación, sino en todas las naciones de esta epidemia, no nos es posible estar en persona, pero estamos unidos en el mismo espíritu y damos gracias a Dios por ello. El Señor es bueno, es fiel. El Salmo 91 dice que no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada. Estemos confiados, seguros que Dios está con nosotros y pronto terminará todo esto. Amén. Pero mientras, unámonos. Yo les invito que ahí donde están en sus hogares, amados hermanos, reúnan su familia, váyase a la sala ahí de su hogar y juntos vamos a celebrar este día que es el día del Señor. Vamos a unirnos con el grupo de alabanza en los cánticos. Vamos a darle gracias a Dios por todo. Ahí alábele, glorifique al Señor y después se puede sentar para que escuche la bendita palabra de Dios. Les amamos en el Señor. Un abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Templo Betania. Vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a levantar su nombre en alto. Ahí donde se encuentra, ahí en su hogar con su familia, exalta el nombre de Dios y dile: bienvenido Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios.
Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien ahí en casita. Les mandamos un fuerte abrazo ahí donde usted está. Saluda al que está a su lado, dile bienvenido. Nos extrañamos mucho, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y como dice la palabra de Dios, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, no importa qué esté pasando, nos vamos a gozar en el Señor. Sean nuevamente bienvenidos a este servicio muy especial de domingo. Tenemos unos anuncios bien importantes. Queremos decirle, como ya todos saben, por todo lo que está pasando este miércoles próximo de la clase que estamos teniendo, también queda completamente cancelado hasta pronto aviso. Así es que les pedimos que se mantengan en contacto por nuestras redes sociales, con su supervisor, con sus líderes, en nuestra website. Ahí vamos a estar poniendo cada noticia, cada actualización, para que todos podamos estar informados. Y al final de este servicio vamos a dar más información de cómo podemos dar nuestras ofrendas. Si esas ofrendas para el Señor, para la iglesia y también para todos esos líderes que tienen grupos familiares, también les vamos a dar una explicación de cómo pueden obtener su bosquejo, porque los grupos familiares no se cancelan, siguen activos. Así es que, ¿por qué no prepara su corazón nuevamente y sigamos adorando a Dios? Sí, ahora con la adoración, prepare su corazón, dile: Dios, yo sé que tú me quieres hablar el día de hoy. Dios está en todas partes, hermanos. No importa la distancia, no importa el medio, prepare su corazón y vamos a adorar a Dios. Y vamos a decirle: Señor, háblanos, y confiamos en ti. En medio de todo el caos, de todo lo que esté pasando, vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Dios les bendiga. Despierto en tu presencia, despierto en ti, mi Dios. Despierto en tu presencia, despierto en ti, mi Dios. De ti en gratitud te adoraré con mi corazón. Despierto en tu presencia, despierto en ti, mi Dios. Despierto en tu presencia, despierto en ti, mi Dios. Por toda tu bondad, gracias. Tu misericordia en mí, gracias. En espíritu y verdad, gracias. Te doy las gracias. Tú eres fiel, como el
Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante
Dios les bendiga, iglesia. Saludos desde acá en nuestro santuario. Estamos tan emocionados de estar con ustedes por medio de este medio y le damos gracias a Dios por la tecnología, nuestro equipo, grupo de alabanza, equipos de media, equipo creativo que nos han ayudado a traer este mensaje hasta su casa para que usted pueda recibir la predicación de la palabra, pueda adorar juntamente con la iglesia. Yo sé que es algo diferente, no estamos acostumbrados a algo así, pero bueno, estamos haciendo nuestra parte como iglesia, como liderazgo, de obedecer a nuestras autoridades gubernamentales, de orar por la situación del coronavirus, lo que está pasando a nuestro alrededor. Y hacia el final del sermón vamos a tomar un momento para orar juntos como iglesia por lo que está pasando en nuestra ciudad de Dallas, en el estado de Texas, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Vamos a orar por eso, pero quiero animarles, ¿sabe? El otro día estaba viendo un comercial y en este comercial estaban defendiendo la importancia de comprar boletos para ir a conciertos. Estaban promoviendo los boletos y decían: no es lo mismo ver un concierto por video, necesitas comprar el boleto para estar en persona. Bueno, yo quiero decirle que esta experiencia es diferente a eso, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos usted y yo. Y aunque no estamos en persona juntos en el santuario en esta mañana, estamos juntos en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros que somos su iglesia. Entonces yo le animo, sé que es algo diferente, pero ahí adorando con su familia, allí en su sillón, en tu casa, si lo estás viendo desde el celular, donde quiera que estés, concéntrate, enfócate. Dios quiere hablarte en esta mañana. Dios quiere recordarnos, Templo Betania, que somos su iglesia y que nada en este mundo va a detener el que nos reunamos a escuchar la palabra. Entonces somos hoy en día un poco como la iglesia del libro de los Hechos, que se reunía en los hogares para la predicación de la palabra, aunque tenemos la bendición de escuchar todos el mismo mensaje. Iglesia, estoy tan emocionado de compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Hemos estado predicando una serie titulada Como Jesús. Queremos aprender a ser como Jesús, y sabemos que lo menos que somos como nosotros mismos y lo más que somos como Jesús, lo mejor que seremos. Y hemos estado hablando de la santificación. Recuerde que la santificación es un proceso de por vida, un proceso por medio del cual el Espíritu Santo nos va conformando a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y hemos hablado acerca del crecimiento espiritual. Hablamos la semana pasada aquí en el santuario acerca de la disciplina divina y cómo Dios utiliza la disciplina divina para santificarnos. Pero en esta mañana les quiero hablar de otro pasaje que me encanta leer y compartir, y es el libro de Gálatas. Acompáñeme ahí en su casa, en tu teléfono, en tu Biblia, con tu familia, a Gálatas capítulo 5, y vamos a estar leyendo del verso 16 al verso 26. Y es un pasaje bien importante para nosotros como cristianos. Es el pasaje que nos enseña acerca del fruto del Espíritu, que implica producir fruto y vivir vidas santas. Estamos de nuevo en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 26. Y cuando usted lo tenga puede decir amén ahí en su casa donde está, para que su familia lo sepa. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 26 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos
a otros. Ahí donde está, incline su rostro conmigo y vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por la iglesia. Estamos en esta mañana esparcidos en todo el Metroplex, en casas, algunos viendo desde sus autos, otros viendo de su teléfono, en cualquier entorno en el cual estén. Yo pido que tu Espíritu Santo nos una, que podamos juntos sentir tu presencia, que cuatro paredes no son la definición de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, y sabemos que lo que está pasando en nuestra nación es algo abrumador, es algo que puede producir ansiedad, es algo que puede producir preocupación al ver la tragedia que estamos viendo en el mundo, al ver la enfermedad, al ver, Señor, la realidad de que el ser humano no tiene el control de todas las cosas, que tú solamente eres soberano. Pero en este momento pedimos que tu paz entre a nuestras casas, que tu paz entre a nuestras familias, y que mientras estudiamos este hermoso pasaje y escuchamos la bella proclamación de tu palabra, nuestros ojos sean abiertos a recordar lo que tú dices, no solo lo que dice el mundo, sino lo que tú dices. Creemos que tu palabra es autoritativa, háblanos por medio de ella, y que podamos entender la importancia de vivir vidas santas que producen fruto. En estos días, Señor, y en esta semana venidera difícil, con nuestros niños que muchos no pueden ir a la escuela, con tiendas que se están acabando de su almacén, de su inventario, con confusión y preocupación en las calles, con ansiedad, con nuestros líderes gubernamentales que se sienten abrumados. Danos paz, y que ahorita más que nunca reflejemos tu gloria y que demostremos que el fruto del Espíritu ha sido producido en nosotros. Háblanos en esta mañana, santifícanos por medio de tu palabra y ayúdanos a poner esto en práctica. Pedimos esto y todos decimos amén. Amén. El tema del mensaje para nosotros en esta mañana es vidas fructíferas. Y ahí donde está en su casa, repita conmigo: vidas fructíferas. Y estamos en el libro de Gálatas, capítulo 5, y estamos hablando en esta mañana de qué significa vivir una vida fructífera, qué significa producir fruto. Sabe, la Biblia nos llama a ser creyentes, no solamente que somos adherentes a una religión, no solamente que creemos algo acerca de un sistema de fe, sino a ser personas que producen fruto, a ser personas que con nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestra manera de existir, demostramos que realmente somos quienes profesamos ser. Y la Biblia llama esto en el Nuevo Testamento fruto. ¿Cómo es que producimos fruto? ¿Sabe? Cuando pensamos en shows o programas o historias o libros que nos hablan de la transformación del ser humano, es un tema que resuena con cada uno de nosotros. Cuando vemos a una persona que, por ejemplo, vivía una vida muy insaludable y de repente se inscriben a este show donde en un episodio nos demuestran cómo este personaje, esta persona comienza a comprometerse a una nueva dieta, a hacer ejercicio, y vemos cómo esta persona que estaba en fracaso, en desánimo, su vida es transformada y ahora está en un estado de salud, está viviendo una vida maravillosa, y nos encanta ver eso en el espacio de una hora y decir: wow, qué increíble, esta persona comenzó insaludable y ahora mira dónde está. Comenzó en un estado de miseria y ahora mira, es un empresario, tiene su propio negocio. Creció en una vecindad pobre, en un nivel socioeconómico bajo, pero ahora es un atleta multimillonario. Nos encantan las historias de la transformación porque nos recuerdan un poco acerca de cómo cada uno de nosotros como seres humanos queremos experimentar transformación. Queremos ser gente renovada, no queremos ser quien éramos ayer, queremos ser alguien diferente. Y bueno, la Biblia nos dice que por medio de Jesucristo nosotros somos transformados y cada día estamos siendo santificados. Pero si somos transparentes y honestos en esta mañana, yo creo que todos reconoceríamos, no somos los santos y amables y gentiles y amorosos y dadivosos como que quisiéramos serlo. La verdad es que vamos en camino a ello, pero no hemos llegado todavía. Estamos en el avión, pero no hemos aterrizado. Estamos todavía en ese proceso. Y a veces cuando leemos la palabra de Dios, estamos viviendo la vida cristiana, podemos desanimarnos y decir: Dios, no estoy donde quisiera estar, no tengo esta paciencia, esta madurez, esta mansedumbre, esta templanza, no soy lo que debería ser, y podemos frustrarnos. Entonces, ¿cómo es que producimos fruto? ¿Cómo es que vivimos vidas santas? Y quizás si usted dice en esta mañana: hermano, yo no estoy preocupado
Para mí cero problema. Yo vivo mi vida y no me afano con el ser santo, no me afano con el vivir una vida que produce fruto. Bueno, la verdad es que todo creyente debe sentir esta responsabilidad porque Jesús no lo dijo. Quiero leerle rápidamente varios pasajes del Nuevo Testamento que nos enseñan que como cristianos somos llamados a producir fruto. Aún me atrevería a decir que el Nuevo Testamento enseña que la manera en la cual usted y yo demostramos que realmente somos cristianos es cuando producimos fruto. Y escuche estos versículos. Mateo 7:16. Ayúdeme a acabarlo. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 21:43. Por tanto os digo, dice Jesús, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una gente que produzca los frutos de él. También Juan capítulo 15 verso 5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y por último, Juan 15 verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y sé así mis discípulos. Jesús nos dice en varios versículos del Nuevo Testamento que la manera en la cual demostramos que somos sus discípulos es cuando producimos frutos. Es decir, que la prueba de ser verdaderamente un cristiano es examinar la vida de ese cristiano y ver si hay gozo, ver si hay paz, ver si hay amor, ver si hay orden, ver si esa persona sirve y ama y da y es generosa. Cuando vemos la Biblia nos enseña que nuestro estilo de vida debe comprobar que somos quienes profesamos ser. Pero aquí está la inmensa e importante pregunta para nosotros que queremos producir fruto. ¿Cómo producimos fruto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo paso de ser alguien que no es tan amable, no es tan generoso, no es tan paciente, a ser alguien que ahora lo es? ¿Cómo es que puedo producir fruto? Bueno, volviendo al libro de Gálatas capítulo 5, lo primero que Pablo nos dice acerca del producir fruto lo encontramos en el verso 22 y nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pablo nos dice el fruto es del Espíritu. Es bien importante entender esta preposición de él, porque nos da a entender que el fruto no nos pertenece a nosotros. No es algo que usted y yo vamos a producir, es algo que produce el Espíritu Santo. Pablo no dice es el fruto del cristiano, es el fruto del creyente, es el fruto de la iglesia, es el fruto del Espíritu. Es el Espíritu el dueño del fruto, es el Espíritu quien lo produce en mí, es el Espíritu la fuente utilizada por medio de Dios para que yo pueda crecer en santidad. El fruto, primero entendemos, no lo producimos nosotros, lo produce el Espíritu. Pero hay una segunda cosa importante en esta frase que utiliza Pablo al decir más el fruto del Espíritu. También Pablo describe el fruto como algo singular. No es una pluralidad de frutos, no es una multiplicidad de frutos, no son varios distintos frutos, es un fruto del Espíritu. Y esto destaca, esto resalta la importancia de que es una fuente, es un fluir del Espíritu que sale de nosotros, que fluye de nosotros. No es algo que nosotros necesitamos intentar lograr con nuestras propias fuerzas, porque esta es la difícil realidad para nosotros de aceptar. Tú y yo no podemos producir fruto. No puedes venir a la iglesia, sentarte e intentar con todas tus fuerzas, sé santo, ¿verdad? Deja de desear esto, deja de pensar estos pensamientos. Por más que uses toda tu energía, toda tu vitalidad, todas tus fuerzas, tus recursos y tu tiempo, no puedes dejar de pensar en lo que piensas y no puedes dejar de desear lo que deseas y no puedes escapar la necesidad de escapar. Puedes escapar y ver una película para evitar lo que estás pensando. Puedes correr de tu casa para no enfrentar lo que está ocurriendo en tu hogar, pero no puedes escapar la necesidad de escapar. La realidad es que el ser humano no puede producir nada y eso es triste y son malas noticias, pero también tengo buenas noticias para ti en esta mañana. Tú y yo no podemos producir el fruto, pero el Espíritu sí lo puede producir, y no solo lo puede producir, lo quiere producir. El Espíritu quiere que tú y yo produzcamos fruto. Tú y yo no podemos hacerlo, pero Jesús sí puede hacerlo. Y esto es lo primero que Pablo nos enseña en este pasaje. Dios sí
puede. Tú dices, hermano Benji, yo no puedo vencer ni superar esta circunstancia. Bueno, Dios sí puede. Yo no puedo vencer esta adicción, esta cadena en mi vida, pues Jesús sí puede. Yo no puedo crecer en madurez, yo no puedo crecer en mi paciencia, en mi manera de hablar, porque siempre caigo en lo mismo. Bueno, el Espíritu sí puede en ti. El fruto del Espíritu es algo real. Y leemos que Dios quiere producir este fruto en nosotros. Dios quiere llamarnos a creer y a confiar en Él. Y es por eso que necesitamos entender que si no producimos esto por nuestra propia capacidad, necesitamos dejar de intentar hacerlo. Saben, muchos de nosotros vivimos un cristianismo de necesito hacer más y más y más. Y vengo el domingo a escuchar una predicación y la predicación me reta y siento convicción, pero salgo con la mentalidad de que ahora necesito hacer más, necesito orar más y leer más y ayunar más y dar más. Y escuche, esas cosas son buenas, pero esas cosas no me van a ayudar a ganar el favor de Dios. Esas cosas no van a producir en mi fruto. El único que produce el fruto es el Espíritu. Oro, leo, doy, sirvo, no para ganarme el favor de Dios, sino porque lo tengo. Oro, doy, sirvo, leo, me entrego, porque el Espíritu está produciendo en mí. Y este es el Evangelio. El Evangelio es: no dependas de tu propia fuerza, depende de la fuerza del Espíritu Santo. No dependas de tu obra y tu capacidad, depende de la obra y la capacidad de Dios. Entonces Pablo dice, esto es lo que significa caminar en el Espíritu, es depender de la fuerza de Dios. Y esto es lo que significa, en contraste, vivir en la esclavitud. Vivir en la esclavitud es intentar ganarte el favor de Dios con tus propias fuerzas. Es algo horrible el tratar de ganarte el favor de Dios en tus fuerzas, porque te cansas y siempre te sientes que fracasas y siempre sientes que estás fallando y siempre sientes que no eres suficiente. Pero cuando dependes de la gracia, del favor de Dios, no necesitas tu habilidad, tu fuerza, la validez o confirmación de alguien más. Tú sabes quién eres por medio de la obra de Jesucristo. Y hay dos motivos que vemos en el contexto de Gálatas que nos enseñan el por qué vivir en nuestra carne, intentar con nuestra fuerza, nos esclaviza, nos termina dejando en un yugo que no podemos soportar. Y la primera razón es porque Pablo dice, la carne no produce nada de provecho. La carne no hace nada provechoso. Tú puedes intentar con todas tus fuerzas, pero nada bueno vas a producir. Y en un momento vamos a ver qué es lo que la carne produce. Pero en segundo lugar, Pablo nos recuerda que usted y yo constantemente flaqueamos y fallamos. Aunque intentamos honrar a Dios, intentamos leer la Biblia, intentamos cumplir nuestros compromisos espirituales, guardar las disciplinas, amar a nuestra familia, servir en la iglesia local, ser buenos ciudadanos, la realidad es que constantemente flaqueamos y fallamos. Entonces, ¿cómo es que vencemos la carne? ¿Cómo es que dejamos que el Espíritu Santo produzca fruto en nosotros? Bueno, Pablo dice, aquí está. Ya sabes que tú no puedes producir fruto, solo el Espíritu lo puede hacer. Pero ¿cómo dejas que el Espíritu produzca ese fruto en ti? Pablo dice, elige el camino del Espíritu. Y si va conmigo al versículo 16 al 18, vamos a ver esto claramente. Continúa el apóstol: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Ojo a eso. Y luego Pablo dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo dice, mira, hay dos maneras de vivir la vida cristiana. Hay dos caminos a tu alcance. Cada vez que tú te levantas en la mañana, tienes dos caminos de los cuales puedes elegir. Tienes dos opciones: el camino de la carne o el camino en el Espíritu. O vivo en mi carne o vivo en el Espíritu. Pablo dice, cada mañana me tengo que hacer la pregunta: voy a caminar en la carne, que significa depender de mis capacidades, satisfacer mis deseos y necesidades, priorizar mis deseos carnales, o voy a elegir el camino del Espíritu, que significa someterme a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios espera de mí. Y escúcheme, este es un reto de cada día.
Tú te levantas en la mañana, tienes un conflicto, algo ocurre, o sea, te levantaste con un positivismo fenomenal y dijiste, hoy voy a tener un excelente día en el trabajo, con mi familia, y algo siempre sale mal, algo sale mal, se te arruina el café, los niños tiran algo, terminas despertándote tarde, vas a llegar tarde al trabajo y esa mentalidad positiva que tenías se va, está descartada y ahora estás abrumado, estás lleno de ansiedad. Ok, este es el momento de elegir entre dos caminos. O dependo de mis fuerzas y mi capacidad y arruino mi día y me frustro y me enojo y culpo a otra gente en mi trabajo o en mi familia por lo malo que me está pasando a mí, o elijo el camino del Espíritu y dependo de Jesús. Y le digo, Espíritu, cometí un error, fracasé de nuevo, me desperté tarde, hice las cosas equivocadas, mi familia está cansada. Le expresas a Dios lo que está pasando y le pides, Espíritu, ayúdame a depender de ti. Si cada uno de nosotros está escogiendo entre dos formas de vivir, y la realidad es que estas dos formas son mutuamente excluyentes, no puedes caminar en las dos, no puedes seguir dos caminos al mismo tiempo, tienes que escoger, o voy a la izquierda o voy a la derecha, o voy al norte o voy al sur, o camino en la carne o camino en el Espíritu. No puedes andar en ambos caminos al mismo tiempo, en el mismo momento y del mismo sentido. Necesitas elegir. Los dos caminos son mutuamente excluyentes. Por eso Pablo dice, se oponen entre sí. El camino del Espíritu está contra el de la carne y el de la carne está contra del Espíritu, porque no solo los caminos son diferentes, sus destinos son diferentes. Lo que producen es diferente. O voy a vivir en la carne o en el Espíritu. O voy a satisfacer los deseos de mi carne o los deseos del Espíritu. Y cuando elijo vivir en la carne, estoy eligiendo satisfacer mis deseos. Pero cuando elijo vivir en el Espíritu, estoy diciendo, Espíritu Santo, cambia mis deseos. Ayúdame a desear lo que no deseo. Porque los deseos de la carne están contra el Espíritu. Yo quiero leer la palabra, pero francamente mi carne no quiere. Yo quiero orar, pero mi carne no quiere. Yo quiero honrar a Dios y servir a Dios, pero mi carne no quiere. Y yo te pregunto, ¿te relacionas con esto? ¿Alguna vez en tu vida has sentido esta guerra interna en lo profundo de tu alma? Estos deseos que compiten el uno con el otro, los deseos de hacer lo que Dios te llama a hacer y los deseos de hacer lo que a ti te va a satisfacer momentáneamente. Estos deseos competitivos es lo que Pablo está describiendo, que quieres honrar a Dios, pero cuando te conviene nada más. Es la verdad de nuestra carne, que quieres hacer lo que Dios está pidiendo de ti, pero luchas con el obedecerlo. Que como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, lo que no debería hacer es lo que quiero hacer, y lo que debería hacer no lo quiero hacer, porque hay una guerra de deseos dentro de mí. Pero aquí está la motivación que tú y yo necesitamos para elegir el camino correcto, el camino del Espíritu. Esta es la motivación que necesitamos para elegir el camino del Espíritu por encima del camino de la carne. Pablo dice, necesitas motivación para que en la mañana elijas al Espíritu y no la carne. Necesitas motivación para hacer lo que deberías hacer, pero no sientes hacer. Aquí está. La carne no produce nada bueno. La carne produce obras pecaminosas. Y vemos esto del versículo 19 al verso 21. Dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Observa cómo las obras de la carne afectan tu relación con Dios y también tu relación con el prójimo, con tu hermano, en tus relaciones que te rodean. Porque Pablo está diciendo, el Espíritu te motiva a vivir, a caminar en el Espíritu, porque la carne produce solo cosas malas. Cuando tú y yo tomamos una decisión de no honrar a Dios, necesitamos tener en mente qué va a producir esto en mí. No va a producir fruto espiritual, va a resultar en una manifestación de obras carnales. Va a resultar en enojo, en envidia, en frustración.
Tantas de nuestras relaciones están en conflicto, están en desorden, no porque la palabra de Dios no sea fidedigna, no porque el Espíritu no sea fiel para ayudarnos, sino porque estamos caminando en la carne, porque nos dejamos llevar por nuestros deseos en lugar de depender en la fuerza del Espíritu. Pablo dice, mira, la carne te lleva a producir obras manifiestas que no son de provecho para ti, no son de bendición para ti. Y pudiera en esta mañana decir que la carne siempre te lleva a una de dos cosas, a una de dos extremos. La carne no te tiene en un equilibrio donde estás honrando a Dios. La carne, es decir, los deseos humanos que no honran a Dios, te llevan a caer en uno de dos extremos. El primer extremo es el legalismo y el segundo extremo es el libertinaje. Muchas personas, cuando dejan de confiar en el Espíritu, cuando comenzamos a depender de nuestra propia fuerza y habilidad, podemos caer en el extremo del legalismo. El legalismo es cuando yo creo que con mis obras puedo ganarme el favor de Dios, cuando creo que con mis méritos humanos me merezco mi salvación, me gano la salvación. Es el legalismo el que me lleva a vivir una vida sufrida y cansada y repetitiva y aburrida, donde yo creo que el cristianismo y la religión consiste en seguir reglas y en seguir patrones y en cumplir con deberes que realmente no producen en mí nada espiritual. Porque el legalismo puede cambiar lo exterior, pero el legalismo no puede profundizar a tu ser, a tu alma, a sanarte, a quebrar tus pecados, a deshacer tus adicciones. Entonces ese es el primer extremo, el extremo del legalismo, tratar de ganarme mi salvación. Ese es un camino en la carne. Pero el segundo extremo es el otro lado de la moneda, es el libertinaje. No cuando digo voy a tratar de ser muy conservador y fiel y seguir tantas leyes para ganarme el favor de Dios, sino cuando digo ya no me importan las leyes y ya no me importa nada de lo que dice la palabra, voy a vivir como yo quiera. El libertinaje es una puerta abierta que, en contraste al legalismo, que lleva a una vida oprimida y a una vida donde no tienes la libertad en el Espíritu, el libertinaje te lleva a una insatisfacción. Porque estás probando y probando las cosas que el mundo te ofrece, pero nunca encuentras plena satisfacción. Y escucha, esa insatisfacción luego te lleva a una destrucción, donde por no estar satisfecho empiezas a herir a todos aquellos que te rodean, a descuidar las relaciones en tu vida, que es lo que vemos en estas obras de la carne. Envidias, enemistades, enojos, contiendas, hechicerías, pecados de todo tipo. Pero esa insatisfacción que te llevó a una destrucción conduce en última instancia en la condenación, porque no tienes la dependencia en la persona de Jesucristo, sino en tus propias habilidades. Entonces, cuando eliges satisfacer los deseos de la carne y plantar raíces en tu corazón en la carne, terminas produciendo no frutos sino obras en la carne. Pero ¿cómo podemos entonces elegir el camino del Espíritu? Sabemos que la motivación es que sabemos que la carne no produce fruto, la carne solamente conduce a obras pecaminosas. Pero ¿cómo puedo entonces elegir el camino del Espíritu? ¿Cómo sé si estoy caminando en el Espíritu? Y Pablo dice, hay una manera muy clara e innegable de saber si tú estás caminando en el Espíritu, y esta es la pregunta: ¿qué estás produciendo? Pablo dice, si yo quiero saber si tú estás caminando en el Espíritu, nada más necesito observar tu vida y preguntarte, ¿qué estás produciendo? Cuando yo vengo a un árbol, si quiero saber que ese árbol está sano y ese árbol está recibiendo nutrientes y ese árbol está recibiendo lo que necesita de la lluvia y lo que necesita de la tierra y el oxígeno que le rodea, lo único que tengo que observar es, ¿está produciendo fruto? O sus hojas y sus ramas y sus pámpanos se están marchitando. Porque si ese árbol se está muriendo, si esa vid, como vimos en Juan 15 al inicio del sermón, no está produciendo fruto, sé que no está saludable. Y Pablo dice, mira tu vida, autoexamina tu vida, analiza tu vida. Si no estoy produciendo el fruto del Espíritu, no estoy caminando en el Espíritu. Si el Espíritu no está produciendo en mí, no he entendido lo que implica caminar en el Espíritu. Entonces las obras de la carne indican que estoy caminando en la carne. Y el fruto del Espíritu, que solo Él puede producir, indica que estoy caminando en el Espíritu. Entonces, ¿cómo se ve esto en nuestra vida diaria? Al final de todo se trata del control.
¿Cómo se ve esto en mi vida diaria? En fin, se trata de quién controla mi vida. ¿Controlo yo mi vida? ¿Mis deseos controlan mi vida? ¿Mi manera de ver las cosas controla mi vida? ¿O he yo sometido mi vida bajo el señorío de Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo? Porque si yo no he sometido mi vida al Espíritu y a su voluntad, no voy a poder avanzar. Hay momentos en nuestra vida donde alguien nos ofende, donde alguien nos dice algo que nos lastima y nosotros tenemos la decisión: o voy a dejar que esto lo trate en la carne y me enoje y me llene de resentimiento y de rencor, y que venga tras esta persona para herirlos también, porque es un ciclo vicioso que gente herida hiere a gente y te sientes lastimado y quieres lastimar a alguien más. Pero el Espíritu trae libertad. El Espíritu deshace ese círculo vicioso, esa vida sin fin, sin propósito. El Espíritu te dice: camina conmigo, no camines con tus propias fuerzas ni en tu propia habilidad, porque no hay nada que tú puedes hacer para producir fruto en ti mismo. El único que produce el fruto es el Espíritu. Entonces yo te pregunto, ahí donde estás en casa en esta mañana, ¿cuál es tu papel y mi papel en el producir fruto espiritual? ¿Cuál es la función que tú y yo desarrollamos cuando estamos produciendo fruto en el Espíritu? Bueno, lo primero que ya dijimos es que tú y yo no podemos producir fruto. El único que produce el fruto espiritual es el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para facilitar que el Espíritu Santo produzca el fruto en mí? Y Pablo dice: tienes que andar en el Espíritu. Tienes que caminar en el Espíritu, tienes que vivir en el Espíritu, tienes que darle al Espíritu Santo el control de tu vida. Es como un barco que está en el océano y ese barco está estancado, ese barco no se está moviendo. No hay nada que el barco puede hacer en sí para poder avanzar. Lo único que el barco puede esperar es que venga un fuerte viento para que le ayude a progresar hacia adelante. Y eso es lo que hace el cristiano. No hay nada que yo puedo hacer para producir el fruto del Espíritu en mí, pero sí puedo andar y caminar en el Espíritu. Sí puedo vivir una vida conforme a la palabra de Dios para que el viento, es decir, el poder del Espíritu, me tome por completo y me lleve por el camino que Dios quiere para mí. No podemos nosotros producir el fruto del Espíritu, pero sí podemos andar en el Espíritu. Y Pablo dice: es el que anda en el Espíritu, es el que camina en el poder del Espíritu, el que produce ese fruto, porque el Espíritu está activo en su vida. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Vuelva conmigo al versículo 22 al versículo 26. Y Pablo contrasta y dice: mas el fruto del Espíritu, o sea, la carne produce obras, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo dice: cuando el fruto del Espíritu está activo en nuestras vidas, se nota, ¿sabe dónde? En nuestras relaciones. No nos estamos envidiando, no nos estamos irritando, y todo lo que las obras de la carne hicieron, el fruto del Espíritu restaura. Las obras de la carne me llevan a tener enemistad, envidia, contienda, división, conflicto, ¿sí? Las obras de la carne dividen, separan, destruyen, pero el fruto del Espíritu restaura todo lo que las obras de la carne hicieron. Y quizá en esta mañana tú dices: Pastor Benji, las obras de mi carne han hecho cosas horribles, yo he hecho cosas malas, yo he herido a gente, yo he lastimado a gente que está ahorita conmigo en esta sala, están sentados aquí, y las obras de mi carne los han lastimado. He lastimado a mi cónyuge por mis palabras golpeadas, ásperas y feas. He lastimado a mis hijos por la negligencia, el descuido. He descuidado a mi grupo familiar porque no he tenido una atención personalizada, no les he llamado, no he dado seguimiento. He descuidado a mi iglesia porque no he servido, no he dado. Me he enfocado en mis propias fuerzas, y lo único que mis fuerzas producen es cansancio, es carencia, es desánimo, es frustración, es manifestaciones pecaminosas. Pero ahora quiero caminar en el Espíritu para que el Espíritu produzca fruto en mí, para que las relaciones que yo
limité por mi frustración, enojo y dolor, el Espíritu sane con amor, paz, paciencia. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo caminamos en el Espíritu? Sabes, tu trabajo y mi trabajo es caminar en el Espíritu, es andar en el Espíritu, es vivir en su poder, es seguir su ritmo. Caminar en el Espíritu es seguir su indicación, es seguir su ritmo. No se ve siempre de la misma manera. No es que te levantas el lunes a las 6 de la mañana, te pones a orar y se escucha una voz audible que te dice: Benji, estoy contigo, toma estos 5 pasos el día de hoy. No, el Espíritu me habla por medio de su palabra, por medio de la búsqueda de su presencia. Como su presencia se ha interiorizado en mí con un sentido precioso y profundo, el Espíritu me hace sentir paz cuando las cosas están conforme a su voluntad, y me hace sentir preocupación y falta de paz y turbación y tensión cuando Él no está en el asunto. El Espíritu te va a indicar en tu interior que Él está contigo. Ciertamente Pablo dijo: el Espíritu de Dios da testimonio al nuestro de que somos sus hijos, para que cuando nos sintamos tristes y desanimados y decimos: no veo al Cristo encarnado, no puedo ver su rostro y me siento solo, el Espíritu te da testimonio en lo más profundo de tu ser y te dice: estoy contigo, no estás solo. Entonces, ¿cómo sigue su ritmo? ¿Sabe? Cuando yo era adolescente, tocaba la guitarra eléctrica, la música, y recuerdo que con uno de mis primos me invitó a tocar también las baterías a una iglesia, y fuimos a un evento de jóvenes. Mi primo estaba tocando el piano, yo estaba tocando las baterías, y los muchachos del grupo Alabanza nos dicen: estos son los cantos que vamos a cantar, vamos a tocar estos ritmos, etcétera, y estamos ya todos en el mismo sentir. Comienza el servicio, estoy tocando, y recuerdo que en uno de los cantos usábamos unos audífonos que eran monitores que nos ayudaban a escuchar la música. Los audífonos se fueron, el audio de los monitores se me fue. Yo no podía escuchar lo que los músicos estaban tocando, y empecé a perder el ritmo. Y sabes, cuando estás escuchando un canto de alabanza, si el baterista y los músicos están fuera de ritmo, es lo más horrible que puedes escuchar. Se siente tan raro, sabes que no está bien, que están fuera de ritmo, que no están sincronizados. Y yo estaba ahí preocupado, estaba viendo a los lados y decía: no los puedo escuchar, no sé para dónde van. Y miraba al guitarrista a mi izquierda, y el guitarrista estaba en lo suyo, en otro mundo. Y miraba a mi derecha, y mi primo en el piano estaba en lo suyo. Alguien más estaba en el bajo, otros estaban tocando, y no lograba yo encontrar por dónde iba el canto. Quería ver a los cantantes, no miraba sus bocas. Y de repente me di cuenta que el bajista estaba con su pie golpeando en el suelo, manteniendo el ritmo. Y él inconscientemente estaba tocando el bajo, pero con su pie estaba golpeando el suelo y manteniendo el ritmo. Y sabes, yo estaba tan abrumado mirando alrededor, y me di cuenta: ya no tengo que ver a la izquierda ni a la derecha, no tengo que ver lo que otros están haciendo, no tengo que compararme con nadie más. Nada más necesito ver los golpes, las pisadas del bajista para saber cuál es el ritmo. Y si yo sigo las pisadas del bajista, todo en mi entorno va a encajar. Si yo sigo las pisadas del bajista, todo a mi alrededor va a entrar en ritmo. Si yo sigo las pisadas del bajista, no voy a perder mi lugar en el canto. Y eso es lo que Pablo te está diciendo: para que el Espíritu produzca fruto en ti y produzca fruto en mí, no necesitas compararte con la gente a tu alrededor, no necesitas comparar tu paternidad con padres que crees que son mejores, o tu santidad con otros cristianos que oran más. Solamente sigue las pisadas del Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, en todo lo que me rodea, yo voy a seguir tu dirección, tu voz, tu indicación. Y cuando sigo las pisadas del Espíritu, todo en mi entorno encaja. Cuando sigo las pisadas del Espíritu, todo encuentra su lugar. Cuando sigo las pisadas del Espíritu, vuelve el amor, vuelve el gozo, vuelve la paz, vuelve el orden. Porque donde está el Espíritu de Dios no solo hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, Él produce fruto glorioso. El Espíritu te dice en esta mañana: iglesia, nos habla Templo Betania, queremos ser como Jesús, queremos andar en santificación. Entonces sigue la vida en el Espíritu, camina con Él, sométete a su voluntad a lo diario, y dile cada mañana: Espíritu Santo, mi carne
quiere hacer lo que no agrada a Dios. En mi carne quiero hacer y satisfacer mis deseos, pero yo sé que tú tienes un plan para mí que no resultará en obras de la carne, resultará en producir un fruto espiritual y glorioso. Quiero terminar con esto. Para poder nosotros avanzar en el camino del Espíritu, esto indica un caminar, un proceso continuo. No camino en el Espíritu solamente los días que vengo a la iglesia. Camino en el Espíritu cada día de mi vida. Cada día de mi vida estoy caminando. Tengo que depender de Él. Pero aquí está lo último que quiero destacar en esta mañana. Pablo nos dice, volviendo a Gálatas capítulo 5, y en específico el versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25: y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo dice, esta es la manera en la cual tú vences a lo diario el deseo de caminar en la carne y en su lugar caminas en el Espíritu. Necesitas crucificar tus pasiones y deseos. Tus pasiones y tus deseos te llevan a elegir una de dos cosas: o voy a gratificar mis pasiones y deseos, que quiere decir satisfacerlos, o voy a hacer lo que el Espíritu me está indicando, que es crucificar esas pasiones y esos deseos. Crucificar significa, como usted lo puede visualizar con esa imagen, matar. Yo tengo que matar estas cosas en mí. Hay cosas que tú y yo queremos hacer que yo no te puedo decir necesariamente son pecado, pero el Espíritu te va a hablar y te va a decir, ¿es eso bueno para ti? ¿Va a beneficiar eso tu vida? Escucha, hay cosas que te quieren desviar y hay cosas que son leones que vienen a destruirte. Y nadie sabio juega con un león. Hay deseos y pasiones que son leones que Satanás quiere utilizar para destruirte, para hacerte esclavo del pecado, para hacerte esclavo del camino de la carne. Pero Pablo dice, toma esas pasiones, esos deseos y crucifícalos, ponlos en la cruz. Dile, Jesús, esto ya no vivirá más en mí, esto no tendrá control ya sobre mi vida. Y cuando tú con esa seriedad vas contra el pecado y contra las tentaciones que te rodean, le indicas al Espíritu Santo, no solamente estoy sometido, también estoy rendido a ti. No quiero hacer lo que a mí me agrada, quiero hacer lo que te agrada a ti, Dios. Entonces, en fin, el fruto del Espíritu se produce en aquellos que caminan en el Espíritu y que han crucificado sus pasiones y sus deseos. Tienes dos opciones hoy: o caminarás en la carne gratificando tus deseos y pasiones, o caminarás en el Espíritu sometido a la voluntad de Dios. Y recuerda, son mutuamente excluyentes, no puedes caminar en ambos. Uno resulta en manifestación de obras carnales, pero el camino del Espíritu producirá fruto en ti. ¿Quieres vivir una vida fructífera? Yo sí, y sé que tú también. Y toda la familia en Templo Betania y en donde quiera que estamos en el Metroplex, en nuestras casas, decimos sí y amén. Queremos vivir vidas fructíferas. Entonces, ahí donde estás, inclina tu rostro conmigo y yo quiero hacer una oración por tu vida. Sé que no estamos en persona, no podemos imponer nuestras manos sobre ti, pero tú también eres un hombre, eres una mujer de Dios. Tú también eres parte del sacerdocio de los creyentes. El Espíritu Santo está sobre ti. Entonces yo quiero retarte en esta mañana. Vamos a hacer algo diferente. No es un predicador, un pastor el que va a orar por ti. Eres tú quien va a orar por tu familia, por tu cónyuge, por tus amigos que están ahí contigo. Tómate de las manos de tu esposa, tu esposo, tus hijos. Rodéense y vamos a hacer una oración piadosa. Vamos a pedirle, Espíritu Santo, produce el fruto que has prometido. No soy ahorita quien deseo ser, quien debería ser, pero sé que tú me estás transformando de día en día. Espíritu Santo, oramos por toda nuestra iglesia, por todas las congregaciones que en esta mañana se están rodeando por videos, se están reuniendo por internet. Toca y bendice a tu cuerpo, al cuerpo de Cristo Jesús. Bendice a la familia de Dios que es la iglesia. Danos fuerzas para elegir el camino correcto. Danos fuerzas para vivir en el Espíritu y no en la carne, que podamos producir fruto glorioso. Padre, te pedimos también por lo que está pasando ahorita en nuestra ciudad, estado y nación.
debido a esta pandemia del coronavirus, Señor. Toca a cada persona que está enferma. Toca a cada persona, Señor, que está en cuarentena. Fortalece a cada persona que está ahorita atemorizada. A nuestra sociedad que está llena de ansiedad. Te pedimos por nuestros líderes, nuestro alcalde, nuestro gobernador Greg Abbott, nuestro presidente Donald Trump, por todas, Señor, las organizaciones de salud alrededor del mundo. Fortalece a nuestra nación y al mundo. No estamos solos. Sabemos que debemos prevenir y tener cuidado, pero aún en momentos de dificultad y de temor, la iglesia está irradiando la gloria y la luz de Jesús, diciendo: Jesús tiene el control, Dios es soberano. Ahora yo te reto, aprovecha estos minutos. El grupo de alabanza va a cantar por unos momentos. Ora ahí con tu familia. Haz un altar de tu sala, haz un santuario de tu casa y comienza ahí donde estás a alabar a Dios. Levanta tus manos, reúnete con tu familia, abraza a tus seres queridos y pide al Espíritu Santo: llénanos, desciende sobre nosotros. Tú estás aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esperemos si se hayan podido gozar con nosotros en el Espíritu de Dios. Ha sido un servicio glorioso a pesar de todo lo que está pasando. Sabemos que Dios es fiel. Yo sé que cada uno de nosotros pudimos sentir en nuestro corazón al Espíritu Santo. Y esa es la manera en que debemos de seguir adelante, sabiendo que Dios siempre está con nosotros, que el Espíritu Santo siempre está ahí. Y como dijo nuestro pastor Benji, ya hicimos un altar ahí, ya hicimos una iglesia en nuestra casa. Y es precioso ver cómo Dios no tiene límites. Así es que tenemos los últimos anuncios para cada uno de ustedes. Les recordamos que para que puedan seguir informados, sigan nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en nuestra website también. Tenemos una leyenda. Si tú vas a nuestra website www.tvdallas.org, en la parte de arriba tenemos todas las noticias de lo que está pasando, y ahí mismo, si tú eres líder, puedes descargar el bosquejo. Ahí vas a poder tú leer, y ahí está un link donde tú puedes descargar tu bosquejo para que puedas tener en grupo familiar. Esta semana, recordamos, no se cancelan los grupos familiares, se cancela la clase de este miércoles hasta pronto aviso. Manténganse informados con sus supervisores, líderes, para darles más información. Y también ahorita no se desconecte, vamos a decirles cómo pueden ofrendar a través de texto, a través de la aplicación. Vamos a tener instrucciones paso por paso después de todo esto. Así es que por favor ofrende, es muy seguro, no se preocupe. Necesitamos esas ofrendas, la iglesia necesita la ofrenda. Sabemos que no es lo mismo, pero por favor ayúdenos, y ahí vamos a tener instrucciones paso por paso. Así es que iglesia, les mandamos un fuerte abrazo ahí donde quiera que se encuentren. Los extrañamos y los esperamos el próximo domingo por fe aquí para adorar a Dios en nuestro santuario todos juntos, y esperemos en Dios y estemos orando que todo esto pase pronto. Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo. Los amamos.